El 20 de noviembre de 2023, a las 9:15 de la mañana, una mujer vestida con un traje sastre oscuro y unos lentes discretos cruzó el umbral de la audiencia de Barcelona. La acompañaban 3 abogados y un equipo de prensa que apenas alcanzaba para contener a las decenas de reporteros que esperaban afuera. Shakira no sonrió, no saludó, no habló. Caminó con la mirada al frente, como quien ha decidido no dejar que nada que ocurra ese día le quite la dignidad con la que entró. Adentro, en una sala fría y solemne, la esperaba un proceso que llevaba más de 5 años acumulando documentos, declaraciones, peritajes y titulares. La Hacienda Pública Española la acusaba de haber defraudado al fisco entre los años 2012 y 2014. La cifra reclamada superaba los 14 millones de euros. Las consecuencias posibles incluían años de cárcel. Lo que ocurrió ese día sorprendió a propios y extraños. En menos de 15 minutos, sin un solo testimonio de testigos, sin una defensa elaborada, sin un alegato de drama judicial, Shakira aceptó un acuerdo con el Ministerio Fiscal. Reconoció los hechos, pagó y aceptó una multa adicional. A las 10 de la mañana ya estaba saliendo de la audiencia, sin esposas, sin cárcel, sin reincidencia, sin lágrimas. Algunos celebraron el final del proceso como una victoria. Otros lo criticaron como una rendición. Pero pocos comprendieron lo que realmente había significado para Shakira aceptar aquel acuerdo. Esta es la historia detrás del juicio que la persiguió durante 5 años. Y de la decisión que tomó en silencio, sin consultar siquiera a sus equipos más cercanos, para cerrar ese capítulo y poder seguir adelante. Para entender este momento, hay que retroceder hasta 2017. Ese fue el año en que la Agencia Tributaria Española comenzó a investigar a Shakira por presunta evasión fiscal. La acusación era simple en su formulación, pero compleja en sus detalles. Hacienda sostenía que la artista, aunque oficialmente residía en Bahamas, había vivido más de 183 días por año en España durante los ejercicios fiscales 2012, 2013 y 2014. Por lo tanto, según la ley española, debía haber tributado allí como residente fiscal. La defensa de Shakira sostenía lo contrario, que durante esos años había estado de gira mundial, que su residencia fiscal era genuinamente en Bahamas, donde tenía propiedades y contratos, que su relación con Gerard Piqué, formalmente todavía no consolidada en términos legales, no convertía automáticamente a Barcelona en su domicilio fiscal. Era un debate técnico, jurídico, pero con consecuencias enormes. Durante esos 5 años, la prensa española siguió el caso con minuciosidad obsesiva. Cada paso procesal generaba titulares. Cada declaración de la defensa, de la acusación, de testigos, era diseccionada en programas de televisión. Mientras tanto, Shakira vivía con esa espada de Damocles sobre la cabeza, sabiendo que en cualquier momento podía verse obligada a comparecer y enfrentar las consecuencias más severas. El año 2022 fue particularmente brutal en este frente. En julio, la Fiscalía de Barcelona presentó su escrito de acusación final. Pedía 8 años y 2 meses de prisión para Shakira. La cifra era escalofriante. Aunque en España las penas de hasta 2 años por delitos fiscales suelen suspenderse, los 8 años pedidos por la Fiscalía abrían la posibilidad real de ingreso en prisión. En julio, la Fiscalía de Barcelona presentó su escrito de acusación final. Pedía 8 años y 2 meses de prisión para Shakira. La cifra era escalofriante. Aunque en España las penas de hasta 2 años por delitos fiscales suelen suspenderse, los 8 años pedidos por la Fiscalía abrían la posibilidad real de ingreso en prisión. Para ese entonces, Shakira ya había rechazado un primer acuerdo extrajudicial que le habían ofrecido. Sus abogados le habían recomendado pelear. Tenía argumentos técnicos sólidos, tenía precedentes a su favor, tenía recursos económicos suficientes para sostener un juicio largo. Y sobre todo, tenía orgullo. La idea de aceptar culpabilidad por algo que ella consideraba que no había hecho deliberadamente le resultaba inaceptable. Pero entonces vino mayo de 2022. La separación, la caída en cascada de su vida personal, la hospitalización de su padre, la presión mediática inédita, los niños expuestos, la preparación de la mudanza, la sesión 53 con Bizarrap.
El segundo caso fiscal que también se le había abierto en paralelo, esta vez por los ejercicios 2018. La oferta del Ministerio Fiscal era clara: reconocer los hechos, aceptar una pena suspendida de 3 años, pagar una multa de aproximadamente 7.400.000 euros y cerrar el caso. A cambio, no habría cárcel, no habría prolongación del juicio, no habría apelaciones. La piedra que arrastraba desde 2017 desaparecería de su vida. Aceptarlo significaba, sin embargo, reconocer formalmente que había cometido un delito fiscal. Significaba que su ficha quedaba marcada. Significaba que durante años la prensa podría usar esa condena para construir titulares sobre su credibilidad financiera. Significaba que en ciertos círculos ella sería citada como ejemplo de evasión. La cuestión central no era jurídica, era humana. Cuanto más estaba dispuesta a sacrificar Shakira por un principio. La oferta del Ministerio Fiscal era clara: reconocer los hechos, aceptar una pena suspendida de 3 años, pagar una multa de aproximadamente 7.400.000 euros y cerrar el caso. A cambio, no habría cárcel, no habría prolongación del juicio, no habría apelaciones. La piedra que arrastraba desde 2017 desaparecería de su vida. Aceptarlo significaba, sin embargo, reconocer formalmente que había cometido un delito fiscal. Significaba que su ficha quedaba marcada. Significaba que, durante años, la prensa podría usar esa condena para construir titulares sobre su credibilidad financiera. Significaba que en ciertos círculos ella sería citada como ejemplo de evasión. El conflicto interno fue feroz. Por un lado, su orgullo profesional. Por el otro, su instinto de madre. Por un lado, el deseo de no rendirse ante un sistema que ella consideraba injusto con los artistas internacionales. Por el otro, la necesidad de cerrar capítulos para poder reconstruir su vida en Miami con sus hijos. Al final, según contaron sus colaboradores más cercanos, fue una conversación con sus padres lo que la convenció. Su madre le dijo que la libertad de seguir adelante valía más que cualquier batalla. Lo que casi nadie supo es que, en paralelo, Shakira enfrentaba un segundo proceso fiscal por los ejercicios 2018. La Fiscalía había abierto investigación adicional por una presunta evasión adicional de aproximadamente 6 millones de euros. Ese caso, sin embargo, tenía mejores cimientos defensivos. Y Shakira decidió luchar este otro frente. En 2024, ese segundo caso terminó archivado por la justicia española, dándole la razón a la defensa. Esa parte rara vez se cuenta en los titulares. La narrativa pública se quedó con el acuerdo del primer caso, presentado como condena. Pero el segundo caso, el que sí pudo defender en condiciones más equilibradas, lo ganó. Esa es la versión completa de la historia fiscal de Shakira en España. Una mezcla de transacción estratégica en un frente y victoria limpia en el otro. También se ha sabido que durante el periodo más álgido del proceso, Shakira destinó parte de su trabajo musical a procesar esa angustia. Algunas de las letras del álbum Las mujeres ya no lloran, lanzado en marzo de 2024, contienen referencias veladas a esa lucha. La idea de batallar contra sistemas más grandes que uno mismo. La idea de elegir, a veces, la paz sobre la victoria. La idea de que pagar para ser libre no es lo mismo que ser derrotada. Por otra parte, Piqué no quedó económicamente arruinado, contra lo que algunos titulares sugirieron. La empresa Cosmos, su proyecto emprendedor, sí enfrentó turbulencias y eventualmente cambió de estructura. Y finalmente hubo un precio simbólico. El de tener que pedir perdón públicamente por algo que ella sentía que no había hecho. Esa frase, pronunciada con voz baja en el comunicado oficial tras el acuerdo, fue de las más difíciles que pronunció en toda su carrera pública. Una suma enorme para cualquier ser humano, incluso para una superestrella global. Pero hubo un segundo precio, más invisible: el precio de la reputación. Durante años, sectores conservadores de la prensa española la habían retratado como una extranjera que vivía de los beneficios de España sin contribuir como correspondía. Esa narrativa, aunque injusta para quien había hecho de Barcelona su hogar verdadero, dejó una huella. Para algunos sectores el nombre Shakira ya no era solo el de la cantante, era también el de la condena fiscal. Hubo además un tercer precio, el emocional.
5 años de incertidumbre legal acumulan estrés crónico. Y ese estrés se manifestó en problemas de salud, problemas vocales y momentos de agotamiento extremo que ella misma documentó en entrevistas. Para una artista que vive de su voz y de su cuerpo, la presión constante de una posible condena penal fue un peso difícil de medir. Y finalmente hubo un precio simbólico, el de tener que pedir perdón públicamente por algo que ella sentía que no había hecho. Esa frase, pronunciada con voz baja en el comunicado oficial tras el acuerdo, fue de las más difíciles que pronunció en toda su carrera pública. Si te interesan estas historias de estrellas latinas que enfrentaron sistemas más grandes que ellas mismas, suscríbete al canal y activa la campana. Cada semana traemos un nuevo capítulo de vidas que nos enseñan que detrás de cada titular hay siempre una decisión más complicada de lo que parece.